Mohamed Bougarsar, gracias por compartir este momento con nosotros en France 24. Gracias. Vous êtes devenu l'année dernière. El año pasado usted se convirtió en el primer escritor del África subsahariana galardonado con el premio literario francés más prestigioso, el premio Goncourt, por La más recóndita memoria de los hombres. Un año después, ¿qué balance puede hacer de esta experiencia? Je ne sais pas s'il y a un bilan à tirer, mais No sé si hay que hacer un balance, porque todavía estamos en ello. En realidad, las cosas no se limitan al año en que lo recibimos. Obviamente, el primer año tenemos muchos encuentros, descubrimientos, ferias, festivales, firmas, pero tras eso, casi un año y medio después, empezamos a salir al extranjero, que es por lo que estoy aquí en México, porque luego llega el momento de las traducciones. aller à l'étranger. C'est la raison pour laquelle je suis là, d'ailleurs, au Mexique, puisque c'est l'ère de l'époque des traductions. Así que sigo acompañando los libros. Es una aventura extraordinaria, de encuentros y también de cuestionamiento de uno mismo, porque después de haber pasado tanto tiempo escribiendo solo, de repente uno se ve frente al mundo con el poder que genera el premio Goncourt, como gran galardón literario. C'est aussi une grande interrogation sur la manière dont on écrit. También es un gran cuestionamiento sobre la forma en que escribimos y de cómo nos leen, ya que nos encontramos con un gran número de lectores. Llega a ser bastante vertiginoso. También es muy agotador física y mentalmente. No hay que ocultar esto, porque ves muy poco a tu familia y amigos y apenas estás en casa. Pero todo eso se redime con otros encuentros. En cualquier caso, estoy muy contento de estar en esta gira. Y justement, c'est ce que j'allais vous demander. Y justamente es lo que le iba a preguntar. Esta experiencia fuera de lo común que le ha llevado hasta México para la Feria del Libro de Guadalajara, le ha hecho sentirse más cerca de las reflexiones que expone en este libro sobre la soledad que a veces experimentan los artistas en su camino y sobre el poder de la literatura y de ciertas obras. Le pouvoir de la littérature et le pouvoir de certaines œuvres. Oui, d'une certaine manière, le livre. Sí, en cierto modo el libro sigue escribiéndose, ya que uno de los temas es precisamente lo que un libro hace al lector y lo que el escritor en medio de todo esto intenta encontrar su lugar. Esto es exactamente lo que estoy experimentando desde hace un año y medio. Puisque je passe maintenant ma vie à regarder, observer, écouter aussi ce que. Ya que ahora me paso la vida mirando, observando y escuchando lo que la más recóndita memoria de los hombres ha producido y ha creado en otros lectores. Et mon propre regard, tout simplement, comme auteur, puisque je ne veux pas trop interférer sur ce que les. También tratando de encontrar el punto justo entre las emociones de los lectores y mi propia mirada simplemente como autor, ya que no quiero interferir demasiado en lo que los lectores leen y sienten. Por supuesto, siempre hay una forma de soledad, pero la más evidente es durante la escritura. Después de escribir te acercas un poco más a los lectores y en cierto modo es muy bueno, es algo que me gusta. Y me alegra mucho ver cómo el propio libro se enriquece, siempre transformado por los lectores que lo reciben. Et alors ce roman, La plus secrète mémoire des... Esta novela, La más recóndita memoria de los hombres, recibe su título de una frase en un libro del escritor chileno Roberto Bolaño, Los detectives salvajes. Cuéntenos cómo llegó este artista a su vida. Par des amis, il y a quelques années, j'étais. Por amigos, hace unos años estaba en Francia estudiando todavía y tenía dos amigos que una noche estaban hablando del libro de un autor misterioso al que yo no conocía, del que nunca había oído hablar, ni de él ni de su obra, y era Roberto Bolaño. Ils m'ont dit qu'il fallait absolument que je le lise parce que s'il fallait lire un auteur. Me dijeron que tenía que leerlo, porque si había que leer a un autor sudamericano contemporáneo importante, era él. Así que seguí inmediatamente ese consejo y en los meses posteriores a aquella noche no hice otra cosa que leer a Bolaño, leer todo lo que pude encontrar de él y amarlo. Je pouvais trouver et aimer Bolaño, me retrouver complètement bouleversé. Encontrándome completamente abrumado, transformado, intrigado y cuestionado por esta obra que es de una calidad literaria extraordinaria y de una gran potencia en lo que dice sobre la literatura, sobre el mundo, sobre la relación con la literatura, sobre la búsqueda del sentido de la literatura, pero también sobre la relación entre literatura y vida, sobre la relación entre literatura y política y sobre lo que significa ser escritor y ser lector. Y es un autor que fue realmente decisivo en la escritura de mi novela. También, de manera general, en mi forma de leer, simplemente. La plus secrète mémoire des hommes, et aussi, de façon générale, dans ma façon de lire, tout simplement.
Et alors, il y a un autre parallèle qui se dessine entre votre œuvre et Otro paralelismo que surge entre su obra y América Latina son los círculos de escritores. Su héroe Diegan se desarrolla en París entre un grupo de jóvenes escritores africanos, al igual que escritores como Pablo Neruda, Cortázar, Mario Vargas Llosa. ¿Fue deliberado hacer este paralelismo? Alors, il était voulu, mais pas pour cette raison-là. Il était voulu parce que j'ai moi. Entonces se quería, pero no por esa razón. Se deseaba porque yo mismo vivía en círculos de escritores, tenía círculos de amigos escritores, con los que en París y en otros lugares como Senegal también pasábamos mucho tiempo hablando de literatura, leyendo libros, comentándolos juntos, debatiendo y a veces enzarzándonos en peleas muy épicas. Et avoir comme ça une vie qui était complètement structurée par la lecture des livres et par le... Teníamos una vida completamente estructurada por la lectura de libros y por la escritura, por el sueño de escribir, por las dudas que compartíamos, por las esperanzas que nos unían y por una gran amistad cuyo fundamento era realmente la literatura. Pero en el fondo, creo que en muchos lugares y en todas las épocas, los escritores también se han encontrado en estas situaciones, hablando entre ellos en una especie de marginalidad, pero al mismo tiempo estando en el corazón de la sociedad para encontrar una manera mejor de dar forma a su arte y a sus intuiciones. Y básicamente, eso es lo que me pasó a mí. Cuando miras a América Latina, ves a todos estos escritores que se han estructurado en movimientos, que se han estructurado en torno a revistas. La revista Sur, por ejemplo, en América Latina ha sido importantísima. Oui, on a presque que l'impression qu'être écrivain correspond. Casi se tiene la impresión de que ser escritor corresponde a una nacionalidad, que la literatura es un país que reúne a los artistas. ¿Es algo que siente? Oui, vous oui, ressentez. c'est une idée que j'aime particulièrement, que je ressens. Sí, es una idea que me gusta especialmente, que siento. Esto no significa que los escritores no tengan una nacionalidad. Estoy en buena posición para saber que los escritores tienen una nacionalidad, lo que significa también un cierto número de limitaciones o ventajas ligadas a esa nacionalidad. Pero la literatura es simplemente el país que uno inventa para sí mismo, el país que uno elige para sí mismo, que no tiene fronteras reales, o en todo caso, donde las fronteras son porosas y solo piden ceder bajo la curiosidad, bajo el deseo de encontrar ecos, amistades, semejanzas en otros espacios culturales. Esta es realmente mi idea de la literatura, la de una gran biblioteca abierta por lo que todos los escritores y también todos los lectores pueden navegar libremente. La littérature, celle d'une grande bibliothèque ouverte dans laquelle tous les écrivains, tous les lecteurs aussi, navigueraient en toute liberté. En mi libro hay un pasaje dedicado a esta cuestión de la literatura como país, y el personaje que se interroga en ese momento dice que elige el país fatal antes que el país natal, y el país fatal es el país de la biblioteca. En el fondo sí, un escritor siempre tiene dos nacionalidades, la suya propia, pero también la que le forma la literatura y los libros que ama, los libros a los que está ligado en una forma de genealogía. Et les livres qu'il aime, et les livres auxquels il se rattache dans une forme de généalogie. Et en parlant de nationalité et de parcours justement de ces écrivains, le deuxième personnage central de votre livre, l'écrivain Y Moody, hablando de nacionalidad, de la procedencia de estos escritores, el segundo personaje central de su libro, el escritor Maldito el Imán, le escribe una vida que va del continente africano al europeo y luego a Buenos Aires, a América Latina. Habría conocido a los más grandes, desde las hermanas Ocampo hasta Borges. ¿Por qué hacerle ir a América Latina en lugar de volver a África, como el escritor en el que se inspira el maliense Jambo Uologem, que ganó el premio Renaudot en 1968 por Deber de Violencia y que fue luego acusado de plagio y cayó en desgracia y desapareció? 68 pour le devoir de violence, accusé de plagiat et disgracié, qui a disparu. Donc ce personnage qui vous a inspiré. Il y a une justification tout à fait romanesque, c'est-à-dire... Hay una justificación totalmente novelística, es decir, en la novela descubrimos la razón por la que se va a Latinoamérica. Yo dejo a los lectores que descubran esta línea de la trama, pero también hay una razón más política si se quiere, o más literaria. Las dos están ligadas aquí. Plus politique si on veut, ou plus littéraire, les deux étant ici liés. Il s'agit simplement de donner... Se trata simplemente de dar, como decía antes, una especie de idea de biblioteca más abierta y ya no marcada simplemente por el cara a cara o por movimientos binarios, o lo uno o lo otro. En este caso se trataba de decir que no se trata simplemente de formar parte de una relación de adversidad entre África y Europa, sino que también había otro continente que estaba ahí, a partir del cual un escritor africano también podía reinventarse o encontrar ecos.
Así que me gustó la idea de hacer dialogar estos tres continentes. Me gustó la idea de hacer pasar a Elinam entre estos tres continentes, porque es ahí donde le lleva su búsqueda, su investigación, porque busca algo o a alguien, pero su búsqueda personal, su búsqueda existencial. Y al final, después de haber pasado por todos esos continentes, encuentra otra forma de apaciguamiento. Y ahí también dejo que los lectores descubran cuál es. D'apaisement. Et là aussi, je laisse les lecteurs découvrir de quoi il s'agit. Et je lisais un de vos entretiens, vous parliez de... Leía una de sus entrevistas en la que hablaba del aspecto paradójico de elegir escribir en francés, porque solo una pequeña parte de la población senegalesa puede leerle. ¿Qué se siente al pensar que, un año después del premio Goncourt, con lo que nos estaba contando, que ahora llegó el momento de las traducciones y que ahora este libro está entre las manos de personas que no hablan francés tampoco, pero en este caso aquí hablan español? ¿Cómo se siente de pensar que un día seguramente le habrán leído más latinoamericanos que senegaleses? De latino-américains vous auront lu que de Sénégalais, par exemple. Moi, je trouve que c'est très beau, tout simplement. Me parece muy bonito, sencillamente me parece muy bonito porque aquí, evidentemente, las lenguas son importantes y las traducciones también, pero yo simplemente veo los lectores. Cuando un libro te llega a través de una traducción, cuando lo lees, te olvidas de que es una traducción porque te comportas como un lector. Este fue mi caso. Tout simplement parce que vous vous comportez en lecteur. Ça a été mon cas. J'ai lu, par exemple, les Bolaños, les écrivains latino-américains. Leí, por ejemplo, a Bolaños, a escritores latinoamericanos a través de traducciones, y creo que cuando los leí, obviamente me vi simplemente como un lector. Después, hay un elemento bastante interesante que es ver cómo un lector sudamericano recibe este libro, que viene de un africano, pero que también trata un tema sobre América Latina y su historia. Esto es muy interesante y es lo que estoy encontrando en este momento con los lectores que ya han leído la traducción de La más recóndita memoria de los hombres en español. Después, para los lectores de Senegal, es cierto que escribir en francés significa aislarme de la mayoría de ellos, bueno, de gran parte de ellos, pero también confío en el tiempo y quizás en posibles traducciones. Grande partie, mais je fais aussi confiance au temps et peut-être aux traductions possibles. Traducción es aquí una palabra genérica para designar la manera en que un libro pasa también a una cultura, a formas que no son solo las del texto, no son solo las de la lectura, sino que pueden pasar al teatro, que pueden pasar al cine, que pueden pasar a la poesía popular, que pueden pasar a otras formas, al audiolibro, por ejemplo, en otras formas que evitan el encuentro cara a cara que a veces puede ser un poco abrumador, un poco paralizante, un poco impresionante con un libro. Eso es todo, pero me alegro de que las traducciones permitan ampliar la comunidad de los lectores. Eso es todo. Je suis simplement heureux que les traductions permettent une communauté de lecteurs élargie. Eh bien, merci. Muchas gracias, Mohamed. Gracias a usted.